Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Una vez más, le queremos dar la bienvenida a todos ustedes a este su tiempo de una palabra eficaz, la de Barre Hachem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, como regularmente lo hacemos, por lo menos cada primer día de la semana. Hemos estado un poco apartados de las redes sociales en el transcurso de la semana, pero esperamos con la voluntad del Señor que podamos una vez más volver con ustedes a este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hashem, donde vamos a seguir meditando en esa preciosa palabra semanalmente. Esperemos que podamos volver en breve. Bendito el nombre del Señor. Por lo pronto, hoy vamos a seguir meditando en ese tema que hemos venido, en el cual hemos venido meditando, que es en héroes de la fe. El tema de los héroes de la fe, en el cual nos basamos, según dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, que nos habla de la vida de los diferentes héroes de la fe en el Antiguo Testamento o Tanaj, y ahorita estamos en la vida de Moshe, la vida de Moshe o de Moisés, y estamos meditando en el capítulo 12 de Shemot o libro de Éxodo, libro de Shemot, y hoy vamos a estar entrando, meditando en el capítulo 12 del versículo 37 hasta el 51. Y aquí en mi Biblia, Reina Valera, hay un título que dice: Los israelitas salen de Egipto. El tema, el título que le he querido poner en esta tarde, o que es sentido ponerle, es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vamos a ir meditando. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en este tiempo, en esta palabra, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos va enseñando. Yo creo que tú vayas también, tomes tu Biblia o tu Torah, lo que tú tengas a mano. Recuerda que para nosotros Torah significa enseñanzas o instrucciones, y que para nosotros toda la Biblia, desde Génesis o Bereshit hasta Apocalipsis o Gisgalus, es Torah. Que tú tomes tu Biblia, que me acompañes en esta meditación de esta tarde, y que tú también puedas no solamente escuchar lo que el Señor nos va a hablar a través de su palabra, sino que también el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, te vaya dando también entendimiento. Recuérdate que la palabra del Señor, según Hebreos 4:12, es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filos. Eso quiere decir que la palabra del Señor, cualquiera que sea el momento en que tú la leas, siempre te dirá algo nuevo, porque es viva. Siempre el Señor estará hablando a nuestros corazones a través de su palabra. Por lo tanto, hoy entonces, capítulo 12, versículo 37 al 51, el título es Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y vamos a ir entonces mirando lo que la palabra del Señor nos dice en este momento. El primer punto que yo quiero tocar, bendito el nombre del Señor, es las naciones que hubieran sido salvas. Versículo 37 al 38 dice la palabra del Señor, capítulo 12 del libro de Shemot o libro de Éxodo, de la siguiente manera. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dice entonces, lo primero que encontramos es que en este momento, después de la muerte de los primogénitos, acuérdate que el Señor hirió al el imperio de las tinieblas en el principio de su vigor, en su fortaleza más, por decirlo más, en la cual la columna de su reino, que es los primogénitos, allí huyó, y el Señor se habla como el Señor hiere
al enemigo en el principio de su vigor, en su columna principal, y encontramos como en ese momento el pueblo de Israel va a salir de Egipto. Acuérdate que el Faraón y todo el pueblo les decían, salgan pronto, váyanse de aquí, antes de que también nos muramos nosotros, todo el pueblo. Y encontramos cómo el Señor nos ha hablado a nosotros diciendo que también que debemos de salir de medio de ella, salir de medio, no es solamente como algunos piensan, salir de en medio de la gran ramera, de en medio de esta religión que los tiene subyugados, sino más allá también es salir de el mundo. Recuerda que el Señor dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es evitar en lo que más podamos tener relación con las cosas de este mundo. Entonces aquí dice la Biblia que las naciones que hubieran sido salvas. ¿Por qué las naciones? Porque estamos hablando de las naciones que hubieran sido salvas. Recuerda que aquí dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. ¿Dónde queda Ramesés? ¿Dónde queda Sucot? No lo sabemos a ciencia cierta, pero es interesante que aquí me habla de salir de un punto específico de Egipto, que era Ramesés, a un lugar llamado Sucot. ¿Dónde quedaba Sucot? No lo sabemos. Ahora bien, lo que sabemos es que en hebreo, nosotros sabemos que en hebreo la palabra Sucot significa enramadas, significa tabernáculos, tiendas, es un lugar temporal. Salieron de un lugar fijo y vamos en un lugar temporal porque vamos con camino o dirección a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Vamos a salir, estamos saliendo, estamos caminando. Recuerda que todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, a Rebemelech, Adonai, Yeshua, HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que pasar por un desierto, tenemos que pasar por momentos difíciles, tenemos que pasar por diferentes y diversas pruebas. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por ellas, tenemos que pasar. Es necesario que pasemos. ¿Por qué? Porque allí en esas diversas pruebas, en esas diversas dificultades, vamos a ser fortalecidos en la presencia del Señor. Era necesario que el pueblo de Israel saliera de Egipto, como es necesario que cada uno de nosotros, los que habitamos aquí sobre la faz de la tierra, salgamos del mundo, o sea, nos alejemos de las cosas de este mundo. Aquí es interesante, dice que no solamente salieron los hijos de Israel, no voy a hablar del número de personas que salieron, no es el tema ahorita, sino quienes salieron con Israel. Nosotros hemos entendido que el pueblo de Israel clamaba, el pueblo de Israel había sido instruido en la palabra del Señor, en lo que nosotros conocemos como la Torah oral, como lo que ahorita podríamos conocer en medio del pueblo de Israel, entre los judíos, como el Talmud. Eso era lo que se enseñaba, Talmud. Torah oral, no se escribía, la Torah oral no se escribía, se enseñaba, se iba transmitiendo de generación en generación, de tal manera que todo el pueblo de Israel pudiera entender la voluntad de Dios, de dónde veníamos, cómo fuimos creados, para qué fuimos creados, por qué fuimos creados y cómo Dios fue llamando a una humanidad a un arrepentimiento, una humanidad que endureció su corazón y el Señor tiene que llamar a un hombre llamado Abraham, llamado el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Y al creerle a Dios, en él fueron dadas las promesas que benditas serían en él todas las naciones de la tierra. El Señor le dio una promesa, el Señor le dio la promesa de que de su simiente levantaría al Mesías y allí entonces empieza a conformarse lo que se llamó el pueblo de Israel y cómo el Señor escoge a Israel
para que sea luz a las naciones. Siempre yo he dicho, o no siempre, de un tiempo para acá, yo he enseñado que Israel es la maqueta de Dios y la iglesia o la que es conformada por todas las naciones, tanto judíos como gentiles, es el edificio terminado por el Señor. El Señor hizo la maqueta y luego hizo el edificio. Amén, gloria a Dios. De esta manera, entonces, el Señor escoge a Israel, el Señor escucha el clamor de Israel, el Señor le promete a Israel que lo va a libertar de la esclavitud de Egipto, pero no solamente esa promesa alcanza al pueblo de Israel, sino que mucho más allá, esa promesa alcanza a todos aquellos que estaban bajo servidumbre, que estaban esclavizados por en ese entonces el Faraón, el rey de Egipto. Y acuérdate que nosotros hemos sido muy claros al decir que Faraón es tipo de el enemigo del adversario de Dios, Hasatán o Satanás, que Egipto o Misraín es un tipo del mundo y que Israel es un tipo de la iglesia del Señor, de esa iglesia redimida por la sangre de Hamashiach o por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que aquí podemos entender cómo el Señor escucha al pueblo de Israel, pero en el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de medio de la esclavitud de Egipto, con él salen no solamente este pueblo, sino aquellos que creyeron a la palabra del Señor, escucharon las instrucciones que Moshe les dio de cómo deberían sacrificar un cordero. Seguramente ellos, sin ser judíos, creyeron, sacrificaron el cordero, pintaron los dinteles y los marcos de la puerta y de esa manera fueron librados del poder del enemigo que vendría, o del destructor, en este caso del destructor, del juicio de Dios, no del enemigo, sino el juicio de Dios que venía sobre aquellos adversarios de Dios. Ahora encontramos aquí que estos hombres, estas naciones que también habitaban Misraín, que habitaban Egipto, que estaban esclavizados, estaban en servidumbre, aprovecharon la oportunidad que Dios nuestro Elohim les dio para salir en libertad. Aquí, bendito el nombre del Señor. Si la promesa hubiera sido solo para Israel, lo más seguro es que Moshe se hubiera opuesto a que las otras naciones se hubieran ido con ellos. Aquellos otros que estaban en esclavitud se hubieran ido con ellos, hubieran sido libres. Pero aquí encontramos que no hubo oposición ni de parte de Moshe ni por parte del pueblo. Dice que subió con ellos grande, esto es interesante, una grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea que con el pueblo de Israel sale también una grande multitud de toda clase de gentes. Eran personas que estaban en esclavitud, que fueron liberadas, fueron hechas salvas por la sangre del Cordero. Ellos oyeron la voz de Dios, obedecieron la voz de Dios, se lavaron en la sangre y por esa razón salieron en libertad. Esto nos habla que la misericordia de Dios se extiende a todos los seres humanos. Es aquel que crea en él, es aquel, además, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que lo recibieron, que creyeron en su palabra, ellos salieron en libertad y fueron hechos salvos. El libro de Apocalipsis o el libro de Gisgalú, en el capítulo 21, versículo 24, casi al final del libro, dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
todos los reyes de la tierra. Aquí podemos verlo de una manera ya espiritual, ya cuando los reyes de la tierra, aún ya habiéndose perdido, habiendo sido condenados, aún así adorarán, glorificarán y exaltarán el nombre de Dios donde quiera que estén, allí elevando sus ojos a la nueva Jerusalén, la Jerusalén que descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido. Recuerda que la palabra del Señor dice que vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Todos tendrán que doblarse donde quiera que estén, ya aún en la eternidad, a pesar de que en su tiempo de haber vivido sobre la faz de la tierra se rebelaron contra Dios nuestro Elohim. Allí donde quiera que estén tendrán que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yeshua, Hamashiach es el Señor. Pero aquellas personas que hayan sido salvas, aquellas personas que hayan creído a la palabra del Señor, que se hayan lavado en la sangre del Cordero, ese Cordero que derramó su sangre en la cruenta cruz del Calvario, allí en el ex del Gólgota, derramó esa sangre, esa bendita lana, aquellas personas que se hayan lavado en esa preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario, entonces andarán a la luz de ella. No, aquí el Señor no mirará si tú eres judío o gentil, que si tú eres goyim, gentil. Dios no va a mirar esto. Dios va a mirar en ti que tú has sido lavado por la sangre del Cordero, que tú has aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yeshua, Mashiach, y esa sangre, esa preciosa sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, es la sangre que te dará entrada a la nueva Jerusalén, que te dará entrada a la presencia del Señor. Ahora bien, aquí estamos hablando de salir del mundo. Vamos a salir, salimos del mundo, hemos creído la palabra, hemos sido salvos y ahora vamos a salir. No estamos en la nueva Jerusalén aún, no estamos en la presencia del Señor de una manera ya final, sino estamos de una manera temporal. Estamos aquí caminando sobre la faz de la tierra con nuestros pies en el suelo, mi amado hermano, con nuestros pies sobre la tierra, entendiendo que nosotros somos seres humanos y que aún tenemos debilidades y tenemos luchas y tenemos que batallar contra nuestros propios deseos, contra nuestras propias pasiones. Tenemos que estar batallando y para poder salir adelante y llegar a la presencia del Señor. Pero aquí encontramos, número uno, naciones que fueron salvas estando allí en Israel, estando en Egipto, naciones que han sido salvas, que estando en el mundo, decidieron salir del mundo. No, pues el Señor no los quita del mundo, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo definitivamente. Todavía estamos aquí batallando y peleando la buena batalla de la fe. Pero el primer punto entonces de este tema, que es olvidando ciertamente lo que queda atrás, es las naciones que hubieran sido salvas. ¿Quiénes, los que hayamos sido salvas, andaremos a la luz de ella? Ahora, el segundo punto es dejando atrás el pecado. Ya fuimos salvos, ya fuimos lavados, te lavaste en la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, bendito el nombre del Señor. Ahora eres salvo, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir al pecado. Mira lo que dice versículo 39. Dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Cocieron tortas sin levadura de la masa. O sea, salieron con la masa, sí. Llevaban la masa, sí.
ellos llevaron la masa. Dice, porque aquí dice, pues no había leudado porque al echarnos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Tomaron la levadura, tomaron la masa. Esa masa nos habla de nuestro cuerpo, habla de nuestra vida, habla de nuestro caminar con el Señor. En este momento hemos sido lavados, hemos sido transformados, hemos sido hechos libres porque ya la sangre del Cordero fue vertida sobre nuestras vidas y ahora vamos camino hacia la nueva Jerusalén. Vamos camino hacia la tierra prometida. Vamos camino a la tierra que Dios nos ha dicho que es tierra que fluye leche y miel. Aquí está, habla de algo físico, pero también de algo espiritual. Somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué dice? Cocieron tortas sin levadura. Porque la levadura nos habla de pecado, nos habla de estar todavía en el mundo. Pero una vez que nosotros salimos, nuestra masa tiene que ser una masa nueva. Una masa sin levadura, una masa sin pecado. No quiere decir, yo quiero ser muy claro en esto, no quiere decir que nosotros no pequemos. Seguimos, esa es nuestra tendencia, esa es nuestra naturaleza, pero no puede tampoco ser una excusa nuestra debilidad física y espiritual para pecar. Por eso el apóstol Pablo dice, seguiremos pecando porque sobreabundó la gracia, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ya morimos, ya no somos pecadores por naturaleza, sí, pero no pecadores practicantes, ya no podemos practicar el pecado. Ese pecado tiene que haber muerto en nosotros. Ya no podemos tener levadura en medio de nuestra masa. El capítulo 6, versículo 11 de la carta que Pablo le escribe a los romanos dice de la siguiente manera: así también vosotros. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Quiénes? Nosotros. Tú, yo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Muertos al qué? Al pecado. Pero vivos para Dios, vivos para Elohim, vivos para Hashem. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, en Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús, en Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, vivos. ¿Estábamos muertos? Claro que estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros delitos. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros pecados. Pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y ahora que nos dio vida, si es que lo hemos recibido, ahora que nos dio vida, si es que nos hemos lavado, ahora que nos dio vida, si es que hemos salido en libertad, ahora que nos dio vida, si es que ya no tenemos levadura en nuestras masas, ya no estamos dejando que el pecado leude nuestra vida, ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En quién? En Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. De tal manera, ahora que salimos del mundo, dejamos nuestro pecado en el mundo, morimos al pecado y salimos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dejando atrás el pecado. Ahora, dejamos atrás el pecado, ya nuestra vida es una nueva masa. La salvación es para las naciones. La salvación de Dios no fue única y exclusivamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado a ser libre, pero también los goyim, los gentiles, han sido llamados a ser libres para que juntos, gentiles y judíos, conformen un solo pueblo. Acuérdate que la palabra del Señor dice que Él, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, derribó
derribó la pared intermedia de separación, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo y deshaciendo todas las enemistades. Ahora, ¿qué es el siguiente punto que quiero tocar? Somos entonces las naciones que han sido salvas, mueren al pecado y ahora somos, el punto siguiente, entonces, fuimos hechos salvos en un día. La salvación, mi amado hermano, no tomó siglos, no tomó años, no tomó días, no tomó meses, tomó solamente un día, un día. Un día cuando el Señor Jesús de Nazaret, Rebemelech, Adonai Yeshua Mashiach, entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que él lavó nuestros pecados al verterse su sangre en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el versículo 40 y 41 del libro de Shemot o libro de Éxodo capítulo 12, dice de la siguiente manera. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, en Israel, fue 430 años. 430 años. Y pasados, escucha esto, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahweh salieron de Misraim. Todas las huestes de Yahweh salieron de Egipto. ¿Cuáles son las huestes? El ejército. Era un ejército. Pero aquí me dice que todo, no voy a decir huestes, voy a hablar de ejércitos de Yahweh. No me dice todo el ejército de Israel que le servía a Yahweh salieron de la tierra de Egipto. O no dice todas las huestes de Israel que le servían a Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Dice que el pueblo de Israel habitó en Egipto 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, en un día, todas las huestes, todo el ejército de Dios, de Yahweh, salió de Israel. ¿Por qué razón? Porque fue en el momento en que nuestro Señor Jesucristo nos dio libertad. Libertad. Que vamos, que día a día, que momento a momento, el pueblo, las naciones se van convirtiendo, las personas van recibiendo al Señor Jesucristo, van aceptando que son pecadores, que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que necesitan la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que necesitan que sus pecados les sean perdonados y poder tener la confianza de que un día irán a la presencia del Señor y le podrán decir, Señor, puedo entrar confiadamente a través del camino nuevo y el velo roto que es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yeshua HaMashiach, que en un día me dio la libertad. Hemos hecho salvos en un día. Que vamos pasando, que poco a poco la gente se va enrolando, enrolando en el ejército de Dios y todos estamos saliendo en un día. Nuestra salvación solamente se demoró un día. Nosotros decidimos si aceptamos la salvación. Nosotros decidimos si queremos ser libres del pecado y de la muerte. O queremos seguir sirviéndole a Faraón, sirviéndole al enemigo. Si queremos seguir viviendo en nuestros delitos y pecados. Ahora, capítulo 4, versículos 6 y 7 de Hebreos dice la siguiente manera. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Mira esto, a unos se les anunció la nueva nueva, a quienes primero, muchos no entraron a causa de su desobediencia. Otra vez determina un día, diciendo después de tanto tiempo, después de 430 años,
después de un tiempo de esclavitud de las naciones, Él determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Cuando hoy, en este día, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el llamado de Dios a nosotros. La voz de Dios está clamando hoy. La voz de Dios no clama mañana. La voz de Dios no clamó ayer. La voz de Dios clama hoy diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. La voz de Dios dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. La voz de Dios dice, yo deshice como nube tus pecados y como niebla tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor pagó el precio que tú no puedes pagar. El Señor pagó el precio que yo no puedo pagar. El Señor me compró, te compró, nos ha comprado. Pero para que nosotros podamos ser libres del pecado y de la muerte, debemos aceptar el precio. Debemos aceptar el sacrificio. Él, un día, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, él un día entregó su vida en rescate por ti y por mí. Él pagó el precio que tú no podías pagar, que yo no podía pagar. Él pagó el precio y ahora la decisión de si yo quiero ser salvo, de que si la decisión de que si yo quiero ser libre, la decisión de que yo quiero vivir eternamente con el Señor es mía, no de Él. Él ya tomó la determinación. Él ya pagó el precio. Ahora yo decido si recibo la salvación, si recibo la libertad o la rechazo. Entonces recuerda, fuimos hechos salvos en un día. El Señor vino a dar su vida por todos los hombres, no solamente por el pueblo de Israel. Ahora, no podemos olvidar el día en que fuimos hechos salvos. No podemos olvidar. No podemos olvidar el día en que el Señor Jesús, Rebemelech Adonai Yeshua HaMashiach, entregó su vida en rescate por muchos. No lo podemos olvidar. Él dice en su palabra, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Él la entregó, a él nadie lo mató. Hay mucha gente que dice que los romanos mataron al Señor. Hay otros que dicen que los judíos mataron al Señor. A él no lo mató nadie. Él entregó su vida en rescate para que tú fueras salvo y para que yo fuera salvo, para que las naciones hubieran sido salvas. A él nadie le quitó la vida, la entregó y así como la entregó, él la volvió a tomar, pero cuando la volvió a tomar, la tomó en victoria, la tomó en poder. Se levantó con el poder del Espíritu Santo y se sentó a la diestra del Padre, y en la diestra del Padre está sentado intercediendo por nosotros. A él nadie lo mató. Ahora, no puedo yo olvidar, el mundo puede olvidar, el mundo puede olvidar, el mundo puede no querer saber nada de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros no podemos olvidar el día en que fuimos hechos santos. Versículo 42 del capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12 de Shemot dice, versículo 42, es noche de guardar para Yahweh, por haberlos sacado en ella de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh, todos los hijos de Israel en sus generaciones. El Señor estableció ese día, el Señor estableció el día del sacrificio del Cordero de Pesa,
Es el sacrificio que os hablaba, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor estableció que nosotros no podemos olvidar el día en que el Señor nos libró del pecado y la muerte. Versículo 20 de Gálatas capítulo 2 dice de la siguiente manera: con Cristo, con Hamashiach, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Hamashiach vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la emuná, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Escucha esto. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía y no lo podía olvidar que con él, con Hamashiach, con Cristo, estaba juntamente crucificado. Él había crucificado al hombre antiguo, al hombre anterior, con sus delitos y sus pecados, los crucificó y dice, y ya no vivo yo. Es que ya no se trata, es que no se trata de mí. No se trata de ti. Se trata de Hamashiach, se trata de Cristo. Él dio su vida por nosotros. Por lo tanto, no vamos a hablar de nosotros. Es un mensaje para nosotros. Pero aquí el centro de la predicación es Cristo. El centro de la predicación es Hamashiach. Él es el que importa. Porque si él, mi amado hermano, si él, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, si él no hubiera muerto, no hubiera ido a la cruz del Calvario, no hubiera entregado su vida y no se hubiera levantado con poder y gloria, seríamos los más dignos de misericordia. No tendríamos ninguna esperanza. Pablo lo sabía. Y dice, y ahora lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe, en la emuná del Ben Elohim, del Hijo de Dios, el cual me amó, te amó, eso es amor, y se entregó allí en la cruenta cruz a sí mismo por mí. Se entregó por mí, se entregó por ti. No podemos olvidar aquella persona que un día le entregó su vida al Señor Jesucristo. No puede olvidar que esa salvación que tiene, esa libertad que tiene y esa promesa de vida eterna que tiene, la tiene por causa del sacrificio vivo en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. No podemos olvidar el día en que fuimos hechos salvos. Ahora bien, vamos a hablar la salvación de la cual estamos hablando y que no podemos olvidar, solo participará de ella, escúchame bien esto, solo participará de ella quien haya sido circuncidado. Quien haya sido circuncidado. Y Yahweh dijo a Moshe, versículo 43, y Aarón, esta es la ordenanza de Pesa, de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Aquella persona que no haya sido circuncidado no puede participar de la Pascua del Señor. Aquella persona que no haya sido circuncidado no puede participar de la salvación. Aquella persona que no hubiera sido circuncidada no puede participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquella persona que no hubiera sido circuncidada no puede esperar entrar en el reino de los cielos.
Ahora tú me dirás, bueno, hermano, pero ¿cómo es esto? Entonces necesitamos circuncidarnos. O sea que participar de la salvación es solamente para los hombres. O sea que nosotros tenemos que guardar la Torá de Moshe, tenemos que guardar ese rito de la circuncisión. Cuando Pablo dice que la circuncisión no es más ni es menos, ¿cómo podemos entender esto? La palabra del Señor nos habla a nosotros de la circuncisión como una señal del pacto de Dios. Ahora bien, la circuncisión es una señal externa en el cuerpo de la persona que hablaba de ese pacto. Pero Dios nos habla de algo más allá de la circuncisión externa. Esa circuncisión es simplemente un tipo, una figura de lo que habría de venir. Ahora bien, la circuncisión física de nada me sirve a mí, de nada me sirve a mí haber nacido descendiente de Israel, que me hayan circuncidado al octavo día de mi nacimiento y que haya guardado o haya aprendido la Torá si no vivo la Torá, si no vivo la palabra, si no ando conforme a la voluntad de Dios. Mi circuncisión es tenida como incircuncisión. Por eso el Señor, cuando habla a través de Moshe, allí en el libro de Deuteronomio, libro de Devarim, el Señor nos dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Eso va más allá de una señal externa. Va más allá, va dentro, es una señal interna. Es una señal que me habla a mí de mi relación personal con Elohim, mi relación personal con Dios. La circuncisión externa no vale nada si no hay una circuncisión interna. La circuncisión interna, la del corazón, vale más aunque no haya circuncisión externa. La circuncisión del corazón me habla de un compromiso mucho más profundo que una relación religiosa. Me habla de un compromiso tan profundo como la relación interna, íntima con el Señor. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice de la siguiente manera: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, escúchame bien esto, la que se hace exteriormente en la carne. No porque yo esté circuncidado exteriormente, yo por eso soy judío. Dice que no es judío el que lo es exteriormente, no es lo que yo muestro exteriormente. Ni es una circuncisión la que se echa exteriormente en la carne. Versículo 20 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es interesante. Yo no necesito que los hombres me digan: oh, este hombre es circuncidado, guarda la Torá. No, 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 no. No necesitamos alabanza de los hombres. Nosotros podemos estar mostrando una apariencia. ¿Qué le dijo el Señor a los perushim, a los fariseos? Hay de vosotros, hipócritas y fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera os veis hermosos, pero por dentro que estáis llenos de ¿qué? De huesos de muerto. Por eso el Señor dice: no es la alabanza, no viene del hombre, es que el Señor conoce el corazón. El Señor dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que peso el corazón de los hombres. Es el Señor quien conoce el corazón. Nosotros podemos mirar
lo que tenemos delante de nuestros ojos, hermoso, atractivo, espiritual, glorioso, pero por dentro, muerto, pecaminoso, lleno de una llaga podrida. Por eso el Señor dice que debemos ser circuncidados para participar de la salvación, para participar del sacrificio, para recordar ese día tenemos que haber sido lavados con la sangre del Cordero. Amén. Ahora, gloria a Dios, y haber sido circuncidados del corazón. Ahora, el siguiente punto que quiero tocar es Yahshua, Jesús de Nazaret, es el cumplimiento de la Torah. Yahshua es el cumplimiento de la Torah, Jesús es el cumplimiento de la ley, de las instrucciones. Capítulo 46 y 47. Si tú estás leyendo conmigo, lo puedes seguir ahí en tu Biblia. Se comerá en una casa. La Pascua no se celebra por allá para hacer un espectáculo. Y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Es algo interno, es algo personal. Ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Ya vimos que no es judío el que no es externamente, sino el que lo es internamente en el corazón. Ahora, ¿qué dice? Se comerá en una casa. Se comerá, eso es acá. Mi casa es templo del Dios viviente, tu casa es templo del Dios viviente, si es que tú estás andando en santidad. Dice que no debemos llevar esa Pascua, no podemos tomar el sacrificio del Señor y arrastrarlo por todos lados. Tiene que ser aquí, interno, reconocer que el Señor circuncidó mi corazón y que ahora yo voy a llevarlo en mi vida. Su sacrificio ya va dentro de mí, ya lo he comido y ahora no, dice, no quebraré huesos suyos, toda la congregación de Israel lo hará. Ahora, no podemos tomar por inmunda la sangre del pacto, pero como estamos hablando del cumplimiento de la Torá, Yohanan o Juan, capítulo 19, versículo 36 y 37 dice, porque estas cosas sucedieron, ¿qué cosas? El sacrificio, ¿qué cosas? La crucifixión, ¿qué cosas? El vertimiento de su sangre, el pagar esto, dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Aquí Juan en el capítulo 19 está hablando de la crucifixión, del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está hablando. Porque estas cosas sucedieron para que cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Recuerdas lo que dice el Señor ahí en Éxodo, Shemot, capítulo 12? No quebraréis hueso suyo. Quiere decir que estaba hablándome que los huesos del Señor no serían quebrados. Ahora, aquí está hablando Yohanan o Juan, está hablando de cuando los judíos querían que bajaran el cuerpo porque el siguiente día era Shabbat de los panes sin levadura, de la fiesta de Masot. La fiesta de Masot era un Shabbat especial, no era precisamente el Shabbat semanal, sino un Shabbat de la fiesta de Pesa. Ahora, aquí dice, fueron y le quebraron los huesos a los hombres que habían sido crucificados con él, pero cuando llegaron a donde estaba Yahshua, ya encontraron que había sido muerto. De tal manera que viene un centurión y clava la lanza en el costado de Hamashiach y rasga su carne y dice que salió agua con sangre vertida. Por aquí dice para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice mirarán hay que traspasar. Allí entonces encontramos que Yahshua se cumplió toda la Torá, se cumplió toda la escritura y el Señor fue el que al cumplir esta escritura nos está hablando de la libertad gloriosa que Él nos ha dado. Amén. Luego, ya con esto termino, bendito el nombre del Señor, su misericordia. Acuérdame que comenzamos con las naciones que hubieran sido salvas. Su misericordia es para todas las
naciones. Su misericordia es para todas las naciones. Versículo 48 al 50 dice: mas si algún extranjero, un goyín, un pecador, una persona que no está en el cielo, dice, morare contigo. ¿Sabes? ¿Has visto aquellas personas que llegan a las congregaciones y que nosotros llamamos simpatizantes? Si algún extranjero, si algún simpatizante viniera a la congregación y quisiere celebrar Pesa, si quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, sea circuncidado todo varón. ¿Ah? Circuncídese el corazón, arrepiéntase, entrégale su corazón al Señor, reciba al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, deje de ser simpatizante y ahora sea creyente. Y entonces se la celebrará. ¿Cómo no vamos a celebrar Pesa? ¿Cómo no vamos a celebrar la Pascua? ¿Cómo no vamos a celebrar la cena del Señor? No puedo yo que un incircunciso de corazón, una persona que no le ha entregado su vida al Señor, participe de la cena del Señor. Es imposible, no lo podemos permitir. Pero si es incircunciso de corazón, se arrepiente, se convierte, le entrega su vida al Señor y le recibe como su único y suficiente Salvador, entonces celebrará la fiesta, la Pascua, como uno de nuestra congregación. Entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, de nuestra congregación, pero ningún incircunciso, ningún pecador, ninguna persona que no le haya entregado su vida al Señor comerá de ella. Ninguno podrá celebrar la fiesta del Señor. Estará por fuera, y el día que el Señor viniere a pedir su alma, o el día que el Señor viniere por su iglesia, su congregación, su querida, se quedará por fuera. La misma ley, la misma Torah será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Dice la palabra del Señor: así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó quién, Yahweh, como mandó el Señor. Así lo tenemos que hacer. Y mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Señor para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a las naciones, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y voy a terminar leyendo lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidemos lo que queda atrás. No volvamos nuestra mirada hacia el mundo. No volvamos nuestra mirada hacia el pecado. No volvamos nuestra mirada hacia aquello que nos está dañando. Olvidemos ciertamente lo que queda atrás. Dejemos atrás nuestro viejo hombre. Dejemos atrás el pecado. Extendámonos hacia adelante. Miremos hacia el futuro. Miremos hacia lo que el Señor nos ha preparado, nos tiene, nos ha prometido esa nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva en la cual more la justicia. Extendámonos, olvidemos ciertamente lo que queda atrás. Busquemos de la presencia del Señor, y busquemos
que tengamos al Señor, que cambie nuestro corazón, que nos dé vida nueva, que haga de nosotros una nueva criatura. Yo no sé cómo está tu vida delante de la presencia del Señor. No sé si tú ya le entregaste tu vida al Señor y le dijiste, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón y cambies mi vida. No sé si ya has pedido al Señor que circuncide tu corazón, para pedirle al Señor, para poder entrar en la presencia del Señor, que el día que el Señor te llame y vayas a su presencia, tú le puedas decir, Señor, aquí estoy. Gracias por haberme lavado. Gracias por haberme perdonado. Gracias, Señor, porque es tu sacrificio que me ha dado la entrada. Recuerda que por tus buenas obras tú no podrás entrar a la presencia de Dios. No son obras, no por obra de justicia, porque por gracia, por misericordia merecida hemos sido salvos. Y esto no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Solamente a través del Señor Jesucristo. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe, pidiéndole al Señor que perdone tu pecado, que cambie tu corazón y haga de ti una nueva criatura. Si tú no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en este momento. Este es el día aceptable, este es el tiempo de salvación. Solamente tienes que cerrar tus ojos y decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies de mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, perdona mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque tú eres el reino, el poder para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida, Él ha hecho de ti una nueva criatura y ahora el Señor está a tu lado. 3 recomendaciones antes de terminar este programa. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo, y habla tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la palabra de Dios. A partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai dismereja. Yaer Adonai panah beleja bejuneja. Yis Adonai panah beleja beyashem lehacha. Y será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita una vez más volver a tu tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Gracias por acompañarnos, Shalom Braja, y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.